Pasamos ahora a la presentación de Ana Requejo, doctora en Museología y experta en TICs para el sector cultural. Nos va a presentar el universo TEC que más impactará en nuestro sector y las organizaciones del clúster FESAVIT, que están trabajando en ellas. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes desde Barcelona. Te dejamos en buena compañía. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en estas 17ª jornadas de información y documentación que se celebran desde Madrid, pero con conexiones a diferentes ciudades de España. La sesión de hoy, el día de hoy, el tercer día y último de las jornadas, está dedicado a las nuevas tecnologías con el título Comunidades en el espacio, la información como vehículo al futuro. Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? Del futuro y el futuro más inmediato, que es casi nuestro presente, porque las tecnologías ya las tenemos aquí y simplemente nos movemos cada día para hacerlas más presentes y utilizar aquellas que continuamente se están renovando. Quisiera agradecer en primer lugar y antes de comenzar con la presentación la confianza que FESAVIT ha depositado para presentar el clúster de empresas que dan servicio. Está formado por más de 25 empresas, profesionales, centros de investigación que dan servicio a todas las instituciones, a archivos, a bibliotecas, a museos, a centros de documentación, en definitiva, y que a través del desarrollo de proyectos y de servicios dan respuesta a la mayoría de los retos que vuestras instituciones y vuestros usuarios tienen. Si me permitís, voy a compartir mi presentación. Espero que todo el mundo la vea y la vea bien. Como digo, la jornada de hoy está dedicada a las nuevas tecnologías. Es un planteamiento basado en el concepto de la transformación, de la capacidad que tenemos de transformar y de transformarnos en un mundo que constantemente está cambiando. Y además lo hará en los próximos años de una manera cada vez más rápida. Hablábamos, ¿no?, de ciberprofesionales, transhumanos, transformarse para vivir, la capacidad que tenemos de innovar, de hacer cosas diferentes gracias a las nuevas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías. Hablamos siempre de nuevas tecnologías, hace 40 años, ¿no?, que hablamos de nuevas tecnologías, pero ciertamente las capacidades que las investigaciones y las capacidades que las tecnologías nos ofrecen hace que cada vez podamos utilizarlas de maneras diferentes, de manera más eficiente, y esto nos da la oportunidad de generar nuevos servicios, nuevos productos, nuevas soluciones que mejoran los servicios de las instituciones y de las necesidades. Y si una cosa podemos decir del presente, y ya no digo tanto del futuro, porque el futuro ya está aquí, es que los datos se han convertido en el nuevo motor de la economía. De la economía en un sentido amplio, de todos los sectores económicos, el dato es el oro, ¿no?, el nuevo oro de la economía, aquel que nos permite desarrollar nuevos servicios y nuevos productos. Y digo en todos los sectores de la economía porque es algo que afecta a nuestra vida en general, a todos los sectores económicos, desde la biotecnología, la automoción, el comercio. Estamos nuestra propia manera, ¿no?, de comunicarnos y de estar se basa en información y se basa en datos. Todos estos sectores trabajan en el análisis de estos datos desde el momento en que se capta una información, se capta un dato, hasta en toda la cadena de valor, hasta que ese dato se convierte en un elemento de conocimiento o finalmente en una automatización a través de procesos de robotización, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de datos, si hablamos de información, ¿quién sino nosotros somos los grandes facilitadores de información? Vivimos cada día envueltos en millones y millones de datos
y además forma parte de nuestro ADN como instituciones, pero también como servicio a nuestros usuarios. Cada día gestionamos millones. En esto que se dio a llamar en su día el Big Data, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya no hay ninguna duda de que tenemos la capacidad de conectar grandes cantidades de datos procedentes de fuentes diferentes, de bases de datos. Es decir, el Big yo creo que ya no está en cuestión, es una cuestión de dimensión, pero donde realmente está el reto y el gran cambio que vamos a ver a partir de ahora y en los próximos años, y no tardaremos mucho, será en cuanto a la velocidad en el proceso de computación de estos datos. Y hablamos de esto porque en nada tendremos con nosotros el 5G y esto nos permite procesar y aumentar la velocidad de procesamiento de una manera exponencial y nos permitirá hacer cosas que pues hace 5 años pues ni siquiera quizás imaginábamos que podríamos hacer, ¿no? El procesamiento de datos en tiempo real, sin un decalage, ¿no? de tiempo entre que se capta la información y esa información llega, ¿no? Y qué decir, ¿no? Del tiempo o del poco tiempo que pasará hasta que el 6G también llegue a nosotros, ¿no? Ahora mismo está en las agendas y en las mesas de potencias como China o Estados Unidos que ya empiezan a hablar del 6G. No sé, quizás ahora se nos hace difícil pensar qué capacidades podremos llegar a tener, tanto las máquinas como las personas, ¿no? Cuando este tipo de tecnologías lleguen. En cualquier caso, una de las claves de cómo van a evolucionar las tecnologías en los próximos años está precisamente en la velocidad de procesamiento y, por tanto, en la velocidad de cambio, ¿no? Y la capacidad que tengamos de generar servicios cada vez más eficientes y más rápidos. Y el sector de los datos, el sector de la información no está fuera de esto. Avanzamos en esta transformación digital, esta transformación que hace apenas 10 años, 10, 15 años, ¿no? Hablábamos de la transformación digital como algo ciertamente cambiante, novedoso. Me gustaría hacer un pequeño hincapié en el poco tiempo que ha pasado en realidad desde, por ejemplo, la aparición de una cosa que ahora nos parece tan normal como es el iPhone, ¿no? En el 2007 se presenta y cambia la manera de entender un teléfono móvil y de entender la comunicación. A partir de ahí, bueno, no hace falta explicar cómo ha cambiado nuestra manera de comunicarnos con las administraciones, de comunicarnos con las empresas, con nuestras propias familias o amigos, ¿no? A través de un elemento que pasa de ser un teléfono a ser un ordenador, con multitud de aplicaciones y sensores que recogen información. Pues simplemente han pasado 13 años, 14 años, ¿no? Esto en el mundo de las revoluciones industriales o de las revoluciones tecnológicas es un tiempo muy, muy, muy corto si las comparamos con revoluciones anteriores que en muchos casos duraron decenas de años y ahora simplemente en unos pocos años hemos cambiado completamente, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos con la tecnología y de las capacidades que estas tecnologías nos pueden dar. No quiero imaginar lo que puede pasar en los próximos 5 años, es decir, la velocidad en la que cambiarán las cosas será cada vez más rápida y, por tanto, es probable que en los próximos 5 años lleguemos a hacer cosas que ahora parecen complicadas, difíciles o incluso demasiado complejas, ¿no? Pero que precisamente las tecnologías nos ayudarán a hacer esto más viable. Como digo, el mundo de las tecnologías cambia día a día. No hay la opción de quedarse atrás. Cada día somos capaces de mejorar y de utilizar las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías. El mundo de las empresas de la información y de la documentación no se han quedado atrás, no son ajenos a todos estos cambios. De hecho, no hay
nadie que sea ajeno a estos cambios que se producen cada día en las tecnologías, y las empresas que forman parte del clúster de FESAVIT llevan muchos años trabajando en todos estos temas y, por tanto, tienen una experiencia acumulada muy grande y, además, una capacidad de adaptación a las nuevas capacidades pues muy grande, que les ha permitido actualizar, renovar, innovar y desarrollar nuevos proyectos con las instituciones para las cuales trabajan. Yo diría que como sector tenemos la responsabilidad de aprovechar la oportunidad que estas tecnologías nos brindan. No sé si la responsabilidad o casi la obligación, porque no hacerlo significa quedarse atrás y no es el caso. El clúster de empresas FESAVIT es un clúster, como digo, formado por un total de poco más de 25 empresas, todas ellas con muchos años de experiencia. El clúster se formó en el 2015 y junta pues, desde centros de investigación, profesionales, empresas, y todos ellos han ido desarrollando diferentes soluciones, proyectos de investigación para dar servicio y respuesta a los retos que las instituciones que gestionan información y documentación presentan. Pero, ¿cómo lo han hecho o en qué han trabajado? Para presentároslo, hemos hecho una analogía, ya que hablamos de comunidades en el espacio, hemos querido hacer una analogía con un universo. Vamos a volar por el universo TEC a través de las diferentes galaxias. Os explico un poco cómo lo hemos planteado. Este universo tecnológico está formado por diferentes galaxias. Hablamos de la galaxia conectada, la galaxia virtual, asistente o computacional. En cada una de estas galaxias hemos recogido algunas de las tecnologías que cambiarán nuestro futuro más inmediato en todos los aspectos de nuestra vida, pero también en el mundo de la información y de la comunicación. Y las hemos agrupado por galaxias, pero no necesariamente todo el proceso o todas estas tecnologías siguen un proceso lineal, sino que cada uno de estos planetas tecnológicos se relacionan con los de otras galaxias en la medida en que los desarrollos y las investigaciones que se realizan en cada una de ellas tienen impacto en las otras. Nosotros lo explicaremos linealmente, pero no necesariamente la relación entre ellas es lineal, sino que es totalmente relacional y dependiente unas de las otras. Tenemos la galaxia conectada o aquellas tecnologías que hemos incluido en la galaxia conectada, y aquí podemos hablar desde sensores, y hace unos minutos nos hablaban de sensores o implantes dentro del cuerpo, el Internet of Things, toda la conectividad que los objetos, ya no solo los objetos, sino también las personas, y por tanto hablaríamos de Internet of Everything, que es la manera, ¿no?, en que nos referimos a la globalidad del mundo conectado, hiperconectado, las 24 horas del día, y todos los servicios derivados de la información contenida en Internet, ¿no?, a través del cloud computing. La galaxia virtual nos llevará a mundos que tienen que ver con todos los desarrollos 3D y mundos inmersivos, realidad virtual de más inmersiva a menos inmersiva. También hablaremos en la galaxia computacional de terminologías como el Big Data, la inteligencia artificial o la automatización de procesos, que son cuestiones donde probablemente ahora se está trabajando más y se está poniendo mucha más atención. Y por último hablaremos de la galaxia asistente, entendida como todas aquellas máquinas capaces de ejecutar de manera autónoma y automática aquellas órdenes derivadas de los resultados de las tecnologías anteriores. Bueno, pues nos vamos de viaje y nos vamos a la galaxia conectada. Dentro de la galaxia conectada, como os comentaba al principio, tendríamos tecnologías de monitorización que son todas aquellas vinculadas con sensores, que son elementos
máquinas capaces de detectar cualquier tipo de información o dato físico o químico. Estos sensores pueden ser, como explicaban en la sesión anterior, ¿no?, sobre el mundo de los cyborgs y los implantes. Cualquier sensor puede ser una máquina conectada a un objeto, puede ser cualquier tecnología ponible, un wearable, y hablamos de relojes inteligentes, tejidos inteligentes, cualquier tipo de elemento que sobre nuestro cuerpo recoge información biométrica, física, química, etcétera, pero también cualquier tipo de sensor colocado en una máquina o en un objeto que recoge una señal, un dato, y lo coloca en Internet, digamos, hiperconectado. Y a partir de aquí, todas las tecnologías de desarrollo basadas en el cloud. Otro tipo de sensores diferentes podrían ser sistemas de geolocalización, no dejan de ser sensores, un elemento, una señal que marca un posicionamiento, desde tecnologías GPS a cualquier otra que marca una posición en el espacio, tecnologías emocionales, cámaras capaces de reconocer nuestras emociones, si estamos tristes, si estamos enfadados, si estamos alegres, etcétera, o tecnologías inalámbricas de alta frecuencia que son de uso muy habituales, ¿no?, por ejemplo, en centros de documentación o en centros de bibliotecas, ¿no? Dentro de este área de tecnologías, aquí hemos colocado algunas de las empresas del clúster que trabajan en estas áreas. Veréis que estas empresas aparecen en diferentes galaxias, pueden aparecer en diferentes galaxias porque en realidad muchas de ellas están trabajando en diferentes áreas tecnológicas, ¿no? Un caso, por ejemplo, os comento, ¿no?, un ejemplo de cómo se están utilizando algunas de estas tecnologías en el mundo de la información o de la documentación es Solekip, Iberia, ha desarrollado una aplicación que es Take a Book, es una aplicación para dispositivos móviles basados en tecnologías inalámbricas de alta frecuencia, en la cual el usuario se descarga la aplicación y puede hacer de manera totalmente autónoma el préstamo de libros, de documentos de la biblioteca, con la menor interacción posible con otros dispositivos o con personas, de la manera más autónoma posible y más segura para los documentos. Ese podría ser un ejemplo. Dentro de esta misma galaxia, pero más vinculadas con tecnologías web, ¿no?, y por tanto con el cloud, ejemplos de cosas que se desarrollan, de proyectos y soluciones que se han desarrollado en el cloud, como por ejemplo la generación de comunidades virtuales, de herramientas colaborativas, todo lo que tiene que ver con la conectividad, la colaboración y el aprendizaje, por ejemplo, online, la web semántica o todo el desarrollo que ha tenido las tecnologías de streaming. Obviamente, después del año que llevamos, ¿no?, todas estas tecnologías basadas en la conectividad y en la colaboración, tanto dentro de las empresas, para que muchas pudieran seguir trabajando, seguir funcionando. Todo el tema de las comunidades virtuales fue posible, hicieron posible que muchas empresas pudieran seguir trabajando, también en el área educativa, dentro del mundo, bueno, de las escuelas, de las universidades, etcétera. Es un sector estratégico, es un sector con una proyección muy grande. Todavía yo creo que este año nos ha dado para darnos cuenta de la importancia y de la potencialidad que esto tiene, pero que todavía tiene mucho recorrido. Como veréis aquí, la mayoría de las empresas que forman parte del clúster trabajan en algún tipo de esta tecnología. Sería imposible hablar de todas las empresas, de las 25 o 26 empresas que forman parte del clúster y de todos los servicios que tienen. Por tanto, daremos como pequeñas pinceladas de algunos ejemplos de productos y servicios que ellos o de proyectos en los que están trabajando
que nos dan nos acercan a tipos de soluciones, pero que existen muchísimas más. Un ejemplo de tecnologías web es el proyecto que se presentó también, no, creo que fue el martes, que se presentó de Barat, el software, la última versión de software de Mediaset, que es una solución especializada en la publicación y en la búsqueda de documentos y de información en archivos y centros de documentación. Ellos llevan más de 20 años trabajando en este sector y han hecho proyectos con la Red Española de Bibliotecas Universitarias, con la Red de Bibliotecas de la EFIT o incluso con el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Otro ejemplo podría ser Odilo. Odilo es una empresa referente en el sector de las plataformas digitales inteligentes, en este caso para bibliotecas, y en la generación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Ellos han especializado en el mundo de la educación y en la generación de comunidades. Otro ejemplo basado en tecnologías web, Libranda, es otra de las empresas que forman parte del clúster, llevan más de 8 años trabajando intensivamente en el tema del libro electrónico y ellos han desarrollado una solución que se llama Kantuk Station, que es básicamente una plataforma de reserva, de préstamo y de reserva de libro electrónico, audiolibro, revistas electrónicas y de formatos educativos que son accesibles desde cualquier navegador. Nos movemos y nos vamos a la galaxia virtual. Como os decía al principio, la galaxia virtual hemos querido agrupar dentro de esta galaxia todas aquellas tecnologías que tienen que ver con la realidad virtual y con la inmersividad, desde aquellas tecnologías más inmersivas a las menos inmersivas. Y aquí tenemos desde la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad extendida. Cada una de ellas se hace más o menos inmersiva en función de cómo se han generado los contenidos y cuáles son las plataformas o el hardware a través del cual podemos acceder a esos mundos o esa realidad virtual. Y aquí es uno de los sectores también que ha tenido en los últimos 5 o 10 años una proyección y un cambio brutal y lo seguirá siendo en los próximos años, ¿no? Porque han entendido que este tipo de tecnologías vinculadas muy directamente con el usuario final son formas de comunicar contenidos que llegan mucho al público y llegan también en la manera en que, por ejemplo, la educación, el sector educativo está utilizando estas tecnologías para la transmisión del conocimiento. La realidad virtual y la realidad aumentada hace quizás 10 años no estaba muy claro si esta sería una de las tecnologías que finalmente tendrían una proyección de futuro. Pero en los últimos, como digo, en los últimos años la evolución ha sido tremenda, la reducción de los costes, digamos, de diseño, de desarrollo y de producción se han rebajado muchísimo y la gente, el público, los usuarios, lo han adoptado como de una manera muy natural y muy fácil. Esto ha hecho que muchos sectores industriales utilicen este tipo de tecnología, por ejemplo, para hacer temas de training. Por supuesto, el sector comercial y del retail ha utilizado, sobre todo en las áreas de marketing y de comunicación, este tipo de contenidos y de manera de ofrecer los contenidos como la llave para llegar a los usuarios, pero el mundo de la cultura y de los archivos, las bibliotecas y los museos también nos han quedado atrás y tenemos ejemplos súper interesantes y muy buenos de cómo se pueden utilizar tecnologías de realidad virtual e inmersiva a partir de los contenidos y la información que custodian tanto museos, bibliotecas como archivos. En este caso,
os hablaría de un ejemplo de La Tempesta. La Tempesta es otra de las empresas del clúster. Ellos desarrollaron para el Spy Boom Base, que es un espacio dedicado, digamos, a la antigua estación, a la historia de los bomberos, y dentro de este espacio recrearon la antigua en 3D, dentro de una experiencia inmersiva, recrearon la antigua estación de bomberos de Barcelona e incluso dentro de la experiencia permitía revivir un incendio, uno de los incendios más famosos de los almacenes El Siglo, eran unos almacenes muy famosos, y la experiencia te permitía vivir o revivir aquel momento. Podría ser un ejemplo, existen muchos otros ejemplos en los cuales, en este caso, los centros de documentación se convierten en aquellos centros suministradores, ¿no?, de los contenidos o de la información, y la realidad virtual es, digamos, el formato y el canal a través del cual llegar a usuarios finales. Nos movemos, nos vamos a la galaxia computacional. La galaxia computacional es seguramente uno de las áreas en las que se está trabajando de una manera más intensiva y donde se están poniendo muchos esfuerzos y muchos recursos a nivel de investigación. Como os decía al principio, incluye tecnologías de Big Data, de inteligencia artificial y de automatización de procesos. Cuando hablamos de Big Data, pues sí, efectivamente, somos capaces de conectar y de gestionar miles de millones de datos. Cada vez serán más y más datos. Y ser capaz de analizar a través de procesos estadísticos y matemáticos que procesen toda esa información para convertirla en conocimiento. El conocimiento aplicada la inteligencia artificial, aquella capacidad que tienen las máquinas de aprender, o aquella capacidad que nosotros les damos a las máquinas de que aprendan a partir de la aplicación de unos ciertos patrones, y gracias a tecnologías del deep learning, del machine learning, ¿no?, y de cómo funcionan las redes neuronales, las máquinas son capaces de aprender. Las entrenamos a partir de miles y miles y millones de datos de información y patrones de aprendizaje que hacen que resuelvan y procesen información a una velocidad, bueno, hasta ahora impensable o muy difícil de imaginar, ¿no? Y como digo, con el aumento de la velocidad y de las nuevas tecnologías del 5G y 6G el día que llegue, todas estas capacidades se multiplicarán. En definitiva, para generar automatización de procesos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Que las máquinas realicen de forma autónoma tareas que antes realizábamos de una manera o más manual o con mayor grado de error, por ejemplo. ¿Qué tipo de tecnologías tendríamos en esta galaxia? Pues aquí podríamos encontrar tecnologías basadas en la voz o en la imagen. Son aquellas, bueno, todos conocemos a Alexa o a Cortana o asistentes que reconocen nuestra presencia, bien sea por nuestra voz, por nuestra imagen. Todas aquellas tecnologías basadas en el sonido y en la imagen tendrán un desarrollo exponencial en los próximos años, ¿no? Como a través del reconocimiento, todas las tecnologías de reconocimiento facial, pero también de reconocimiento de imágenes, de objetos o de cosas, son temas que ahora mismo se están trabajando, que son la punta de lanza, ¿no?, de la investigación. También tenemos tecnologías de anticipación, porque en definitiva, si hablamos en términos de las empresas y del mundo que viene, las empresas lo que buscan conseguir con la obtención de toda esta cantidad de datos que cada día ofrecemos, ¿no?, y damos cada vez que interactuamos con una pantalla, con un ordenador, etcétera, es anticiparse a las necesidades de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Ser capaces de
anticipar o de prever cuáles serán las necesidades del usuario sin necesidad de estar constantemente preguntándole, ¿no? Ahora estamos todavía en un momento en el que hay una cierta interacción todavía importante interacción, ¿no?, entre las instituciones, las personas, las empresas, para conocer, para saber, le preguntamos, ¿no?, a las personas y en función de sus respuestas podemos intuir nuevos servicios o nuevas necesidades. Seguramente cada vez esto será menos frecuente porque al final no dejan de ser procesos laboriosos que generan, que tienen unos costes de recursos importantes y el tema irá hacia cómo saber eso exactamente, cómo tener la misma respuesta sin tener que preguntar, es decir, a partir de los datos generados por las personas, ¿no? Todas las tecnologías de anticipación serán importantes, también todo lo vinculado con la agregación de datos o la indexación automática, ¿no? Temas de catalogación, en el caso de los sistemas de información, ¿no? Y son las líneas de trabajo en estas áreas. Aquí también, como veréis, tenemos un buen número de empresas del clúster FESAVIT que se dedican en alguna área de estas tecnologías. En este caso, un ejemplo interesante sería el de OCLC. Ellos han desarrollado una solución que se llama Green Glass, también se ha presentado estos días durante las jornadas, que es una solución basada en el análisis de datos de informaciones de monografías y publicaciones impresas, seriadas, sobre todo orientado al mundo de las bibliotecas de investigación, a las bibliotecas académicas, ¿no?, y que les permiten obtener información para la toma de decisiones, ¿no?, sobre ese tipo de colecciones impresas en un mundo en el que, incluso dentro de la academia, cada vez tiene más peso la consulta digital y, por tanto, el valor de las colecciones impresas, seriadas, necesita ser revisado, ¿no? Gracias al análisis de datos, ellos son capaces de recomendar y hacer que las instituciones tomen decisiones sobre qué colecciones conservar, cuáles digitalizar, cuáles mover a reservas externas y, por tanto, priorizar, optimizar los espacios de las bibliotecas, por ejemplo, en formatos en los que cada vez las bibliotecas acogen más y más servicios, más allá del de contener, ¿no?, documentos, ¿no? Otro ejemplo interesante en este sentido y que es un proyecto de investigación y desarrollo que se está haciendo en estos momentos y que está en la fase de desarrollo de un piloto es el proyecto de la plataforma Coeli, que se llama Coeli IA. Es un proyecto, como digo, de investigación que hacen en colaboración con el Centro de Visión por Computación de la Autónoma de Barcelona y que se basa en, a partir de una imagen de un objeto. Ellos trabajan básicamente con colecciones patrimoniales contenidas en museos y en centros de arte. A partir de una imagen poder obtener la información sobre aquel objeto o sobre objetos similares a aquel o colecciones relacionadas. En definitiva, como una simple imagen nos puede conectar o relacionar con toda la información que hay detrás de este objeto. Ellos ahora, como digo, están en fase de elaboración de un piloto, pero el objetivo es poder utilizar el resultado de su investigación también en otro tipo de servicios más internos, como puede ser la indexación o la catalogación automática de colecciones de museos. Nos movemos y nos vamos a la última galaxia de este universo tecnológico, la galaxia que hemos llamado la galaxia asistente. Y en definitiva reúne todas aquellas máquinas o robots, drones, en cualquier caso, máquinas capaces de ejecutar de manera autónoma las órdenes diseñadas a partir de la información que se ha generado anteriormente, ¿no?, que hemos podido ver o que
a partir de la investigación de los procesos anteriores, necesitamos ejecutar máquinas que automaticen de manera autónoma acciones. En este caso, os hablaría de Pepper, que es un robot desarrollado por eLibrary. Pepper es un asistente de bibliotecas que tiene forma humanoide, es un robot. Ellos lo diseñaron con un objetivo claro de atención al usuario final, en este caso a los estudiantes, ¿no? Por tanto, Pepper es un asistente capaz de dar información sobre los contenidos de la biblioteca, sobre los servicios de la biblioteca, todas aquellas necesidades que tienen los estudiantes dentro de la biblioteca y que incluso se extendió como un asistente de clase. Ellos tenían el objetivo puesto en sus usuarios y yo creo que es un buen ejemplo también de cómo para desarrollar este tipo de proyectos que pueden resultar o parecer requerir grandes inversiones, en realidad seguramente podemos hacer muchas cosas en este sentido sin la necesidad de hacer grandes inversiones. Bien, hemos repasado todas las galaxias de este universo y después de ver todas las posibilidades, la gran cantidad de empresas que trabajan y algunas de sus soluciones, creo que queda claro que hoy en día no innovar no es una opción. Es una obligación casi porque tenemos la oportunidad, tenemos las tecnologías, tenemos las empresas que llevan años trabajando en ellas y quizás tenemos nuestros propios retos, nuestras propias necesidades, aquellas cosas que necesitamos mejorar o solucionar. Por tanto, las empresas del clúster, que forman parte del clúster, conocen estas tecnologías porque llevan en muchos casos muchos años trabajando en ellas, actualizándolas, creando nuevos proyectos de investigación y de desarrollo. Y, como digo, su trabajo ha servido y sirve para idear soluciones y desarrollar nuevos servicios, nuevos contenidos, nuevas experiencias, tanto para las instituciones, para las necesidades de gestión de la información y de los datos de las instituciones, como de aquellos retos o de aquellas necesidades planteadas por los usuarios de estas instituciones. Y además, yo creo que también después del año que hemos pasado, hemos llegado a la conclusión todos de que hacerlo de una manera colaborativa y hacerlo en red es la mejor manera de hacerlo. Seguramente se nos plantean retos o necesidades que se han planteado muchas otras instituciones, ¿no? Poder trabajar de manera colaborativa, en red, buscando soluciones que sean participadas o que puedan ayudar a diferentes instituciones, ayuda bastante y lo hace más rico, seguramente con soluciones más optimizadas para todos y sobre todo contando también y cada vez más con la participación de los usuarios finales de esas soluciones que necesitamos, ¿no? Así que simplemente me queda deciros que imaginad, cread y desarrollar nuevos proyectos de base tecnológica que resuelvan vuestras necesidades y las necesidades de vuestros usuarios. Tenéis a vuestra disposición todo el clúster de empresas de FESAVID para ayudaros a buscar esas soluciones. Tenemos la oportunidad de innovar y de desarrollar proyectos de la mano de expertos en el sector y que estarán encantados de poder ayudaros, de poder resolver vuestros deseos, vuestras necesidades, vuestros retos, bien con soluciones que ellos ya tienen en el mercado o bien trabajando en nuevos proyectos para buscar soluciones diferentes que puedan dar servicio a todo el sector de la información y de la documentación. Y
No me queda nada más que deciros que os animéis, que os pongáis en contacto o que consultéis, en último caso, con las webs de estas empresas para conocer más profundamente todos los servicios y los productos que tienen a disposición. Es imposible en 30 minutos poder hablar de todas las empresas y de todos los proyectos en los que trabajan, así que os invito a conocerlos, a entrar en sus webs, a llamarlos o poneros en contacto con ellos a través de la Secretaría de FESAVID, a través del correo cluster@fesavit.org y a crear y a generar nuevos proyectos y espero sinceramente que os animéis y que de aquí puedan salir proyectos que puedan ayudar a todo el sector. Pues nada más, muchísimas gracias.